5, 4, 3, 2, 1. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 49 del Seminario Repensar la Cultura Financiera. Tenemos a dos invitadas con las cuales dialogaremos sobre el tema de coincidencias y diferencias que identifican a los municipios urbanos pequeños de México desde sus finanzas públicas. Ellas son la doctora Rocío Huerta Cuervo y la maestra Rocío Esquivel Santillán. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a dialogar en esta sesión. Y también estaremos participando desde la ESCA Santo Tomás, la maestra Citlali Vela y una servidora, Almayereli Soto Lascano. Muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a dar inicio a esta sesión con su trabajo que tienen disponible en el foro su documento de referencia, y vamos a invitar a nuestros participantes a escuchar la semblanza de nuestra invitada. La doctora Rocío Huerta Cuervo ha desarrollado un importante legado en el campo de la economía, así como en las políticas y las finanzas públicas. Cuenta con un doctorado en políticas públicas, con especialidad en estudios organizacionales e institucionales, además de una maestría en políticas públicas, un diplomado en econometría, una especialización en finanzas públicas y, por supuesto, es licenciada en economía, egresada de nuestra casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional. La doctora Huerta siempre ha destacado en su labor docente y de investigación. Actualmente forma parte del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del IPN, el CIECAS, en la maestría de Economía y Gestión Municipal. Es miembro activo de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. Dentro del IPN, forjó una importante carrera como directora del Centro de Formación e Innovación Educativa, así como en estudios profesionales en Ciencias Sociales y Administrativas. A su vez, se desempeñó como coordinadora general del Programa Institucional de Tutorías y jefa de la División de Operación y Evaluación Académica. También participó como asesora externa en la Unidad de Análisis Político de la Presidencia de la República. Por otra parte, ha realizado numerosas publicaciones, entre las que destacan Gobiernos municipales, capacidades profesionales y oferta educativa, en el libro Los desafíos del desarrollo local, el IPN y su estructura de gobierno, en el libro Construyendo gobernanza académica en el IPN, así como la reprobación y la deserción estudiantil en el área de Ciencias Sociales y Administrativas del IPN, en el libro Economía del conocimiento y globalización, entre otras. Invitamos a nuestros participantes a hacer sus preguntas, las pueden hacer llegar a través de los diferentes medios, a través del foro virtual, por los teléfonos que aparecerán en pantalla, y estaremos al pendiente de sus aportaciones para hacerlas llegar a nuestras invitadas. Bien, el tema que tenemos en la mesa hoy gira en torno a las finanzas públicas, y lo que trataremos de hacer es precisamente encontrar una vinculación con lo que implica la cultura financiera. Nos gustaría aprovechar mucho la participación de la doctora y de la maestra, porque son especialistas precisamente en el tema de finanzas. Encontramos varios datos muy interesantes en el documento de referencia. De hecho, son datos, fue un estudio derivado de un proyecto de investigación, y en este caso los términos que utilizan pueden ser muy bien transferidos a la cultura financiera. Entre las fuentes de ingresos de los municipios mexicanos mencionan al financiamiento como un instrumento en el cual los municipios pueden obtener los recursos para hacer los gastos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas implícitas en el uso de este instrumento financiero y cómo afecta la deuda pública de los municipios? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, muchas gracias a las personas que están sintonizando esta transmisión, y así también a los responsables del seminario Repensar la Cultura Financiera. Voy a auxiliarme de una presentación para destacar los elementos más importantes de este trabajo, y en ese proceso vamos a dar respuesta a la pregunta que la maestra Yereli nos ha formulado.
El objetivo de este trabajo fue analizar de manera específica la condición en cuanto a sus finanzas públicas de los municipios urbanos pequeños de México. En México hay más de 950 municipios que son urbanos pequeños. Esto quiere decir que tienen una población entre 15,000 y 99,999 habitantes. Si bien los textos y los censos de gobiernos municipales y delegacionales nos permiten conocer cuáles son las características principales de los municipios de México, cuando nos adentramos al estudio de estos, nos vamos a dar cuenta que los municipios tienen ciertas características que obligan a pensar en políticas públicas diferenciadas, ya que pensar que su condición es homogénea, pues puede llevar a que promovamos políticas que no se corresponden de manera precisa con las condiciones de los municipios. Entonces, el propósito de este trabajo fue precisamente destacar cuáles son esas características del grupo de municipios denominado municipios urbanos pequeños, de tal manera que de eso podamos derivar sugerencias de política que puedan ayudar a mejorar la condición y a superar las debilidades, a exponenciar sus fortalezas, precisamente de este segmento de municipios. En nuestro estudio se hizo con los municipios que tienen entre 25,000 y 50,000 habitantes, los cuales fueron 374 más o menos, y es de esos municipios de los cuales vamos a presentar los resultados. Antes de exponer lo relativo a estos municipios, le voy a pedir a la maestra Rocío Esquivel que me acompañe el día de hoy y que participó en la elaboración de este trabajo, en el proyecto de investigación, pues nos exponga algunos elementos básicos de cuál es el contexto de las finanzas públicas de nuestro país para poder posteriormente pasar de manera específica a lo que son los municipios urbanos pequeños. Maestra Rocío. Gracias. Buenas tardes a todos. Si son tan amables de ponernos la presentación, por favor, para empezar con la ponencia. Como ya lo mencionó la doctora Rocío, vamos a dar primero un panorama general en cuanto a las finanzas públicas de aquí de México. La siguiente lámina, y para empezar, vamos a formularnos la pregunta: ¿qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas básicamente son la forma en cómo el gobierno obtiene sus recursos, los administra y hace el gasto de esos recursos. ¿Cuál es la importancia de las finanzas públicas? Van a incidir principalmente en el funcionamiento del sector público, sin embargo también van a incidir en el desarrollo local de los gobiernos de las sociedades y principalmente. Estas finanzas públicas aquí en México son orientadas a través de un sistema, del sistema de coordinación fiscal, el cual se basa principalmente entre una coordinación entre el gobierno central y los gobiernos federales entre los gobiernos estatales y municipales. Hablamos de una coordinación, pero realmente más que coordinación es una subordinación de los gobiernos locales hacia el gobierno central. Hablando principalmente de esos tres elementos, que es obtención, administración y gasto. Lo principal es el gasto, ¿no? Porque de acuerdo a, si tienen un gasto eficiente, se va a ver mayor obra y programas públicos, aparte de lo principal, que es la provisión de servicios públicos de calidad. En la siguiente lámina tenemos las principales fuentes de ingresos del gobierno central. Si nos regresan una lámina, por favor, esa. Fuentes de ingresos públicos del gobierno central para el 2017. Estas son las principales fuentes. Impuestos sobre la renta, que es la principal, con el 29%, es lo que se va a recaudar en el 2017. Y el impuesto al valor agregado, que es el IVA, con el 16%. Y el tercero es el ingreso por ventas de bienes y servicios. Estas son las principales fuentes de ingreso para este año. ¿Cómo se sabe que estos son los porcentajes de estas fuentes? Se elabora la Ley de Ingresos de la Federación, que tiene vigencia de un año,
es propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo. Dentro de este documento ya se lleva a cabo los estudios correspondientes, los análisis para elaborar qué se va a recaudar en cada año y de qué fuente. La siguiente, por favor. Estos son los principales impuestos que cobrará el gobierno central, que está dentro de este mismo documento. Como ya se había mencionado en la lámina anterior, los principales son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. El IVA es importante porque pues es un impuesto directo, como todos lo sabemos. Al consumir inmediatamente se cobra el impuesto, por eso es fácil y rápido y hasta estimado. La siguiente, por favor. Ahora ya se tienen los ingresos previstos para el 2017. ¿En qué se va a gastar? Este gasto igual es un documento que se llama Presupuestos de Egresos de la Federación, al igual que la Ley de Ingresos tiene una vigencia de un año, e igualmente es propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo. Como podemos ver, el gasto público para el 2017 está destinado principalmente en servicios personales, en servicios de personal, ramo 33, materias y suministros, servicios generales, pensiones, y en una menor proporción para obra pública. Esto es preocupante, ya que pues el gobierno nos encarga de generar empleos, y como estamos viendo se va principalmente para servicios, para el gasto corriente, cuando debería de ser su principal función otorgar servicios y crear obra pública, aparte de gastarlo en programas públicos también. Entonces ahí ya tenemos uno de los principales problemas de las finanzas públicas. La siguiente, por favor. Lo anteriormente visto es a nivel general en gobierno federal. Ahora vamos a gobiernos locales. Sus principales ingresos públicos se dividen en ordinarios y extraordinarios. Ordinarios porque ya se dan en una forma constante y regular, ya son permanentes que reciban estos ingresos. Y extraordinarios es porque pues no los tienen contemplados, ¿no? Son esporádicamente y les llegan por alguna cuestión extraordinaria. En cuanto a los ingresos directos, ordinarios, se dividen en directos e indirectos. Nos vamos a enfocar más en esta parte de ingresos ordinarios porque, como ya lo mencionamos, ya los tienen contemplados, es más fácil su administración porque son una forma constante y regular de que los captan. En cambio, los extraordinarios, pues no es fácil poder planear con ellos ni administrarlos porque son de forma esporádica. Entonces, en la siguiente lámina tenemos ahí una clasificación de ingresos ordinarios. En cuanto a los ingresos directos, y hablando de gobiernos ya locales, sus principales fuentes de ingresos están en los impuestos, y estos a la vez principalmente en el predial y en el traslado de dominio. ¿Por qué estos impuestos? Porque son factores inamovibles. Hablamos de bienes inmuebles, las casas, los terrenos están ahí, no hay necesidad de andarlos siguiendo, no hay necesidad de estarles formulando año con año cuánto se va a pagar de esto. Entonces, este es importante, estos impuestos de predial y traslado de dominio, ya que son inamovibles y es más fácil su cobro. En cuanto a derechos, pues el principal cobro que hace los gobiernos locales es el agua. En cuanto a agua, alcantarillado y drenaje. En cuanto a productos, tenemos lo que es la renta de espacios públicos. Por lo general todos sabemos que si es que hay jardines, parques, se rentan las parrillas, se rentan espacios públicos. Cuando se cierran calles también hay un cobro por ese uso del espacio público. En cuanto a aprovechamientos, pues son las recargas y las multas. Y contribuciones a mejora se refiere a cuando se pavimenta o una calle o se hace alguna banqueta, pues se le cobra un extra ahí a los contribuyentes. Los ingresos indirectos, que más adelante se va a enfocar más este tema, son aportaciones y participaciones. Esto hablando ya de que las finanzas públicas se basan en un sistema de coordinación fiscal. Las aportaciones se refieren al monto que les corresponde a los gobiernos locales de esta integración que tienen a nivel federal. Las participaciones es el porcentaje que le corresponde a cada gobierno
del monto total que se recauda a nivel federal de impuestos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, ahora ya sabiendo de dónde obtienen sus ingresos los gobiernos locales, principalmente, para hacer frente a lo que mandata el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos. En la fracción 3 nos menciona que los municipios tendrán a su cargo las funciones y tendrán que proveer de los siguientes servicios públicos principalmente, hablando de agua potable, de drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, recolección de basura, mercados y centrales de abasto, en los cuales se podría garantizar el suministro de la canasta básica. Lo que es panteones, tienen que dar mantenimiento, rastro, calles, parques y jardines, su equipamiento y seguridad pública y demás que los mandate las legislaturas locales de cada gobierno. Entonces, como lo podemos ver, hablar de finanzas públicas es un tema complejo, a que vimos principalmente tres elementos de las finanzas públicas, que son los ingresos, es la administración de estos ingresos y el gasto que se le dé. Estos tres elementos podrán incidir en el desarrollo local de los gobiernos. Y bueno, aquí termina mi primer participación. Le cedo la palabra a la doctora Rocío Huerta para que pueda continuar con la presentación. Sí, si a nivel central la ley de ingresos es aprobada por el legislativo y el presupuesto de egresos es aprobada exclusivamente por la Cámara de Diputados, en el ámbito local los presupuestos de ingresos y de egresos se proponen por parte del Cabildo y van al Congreso local, que es quien anualmente también los aprueba y aparecen publicados en las gacetas oficiales de los gobiernos de los estados prácticamente el 1 de enero de cada año. Si seguimos con la siguiente presentación, ya de manera concreta, si queremos ver cómo es la composición de los ingresos de los gobiernos municipales a nivel nacional, nos vamos a dar cuenta que las aportaciones y las participaciones federales tienen un peso muy grande en los ingresos totales de los municipios, teniendo un promedio aproximado del 82% para 2014-2015, y de los impuestos, el impuesto más importante que le da recursos al municipio es particularmente el impuesto predial, que es la segunda fuente de ingresos de los municipios. En esta gráfica, y contestando a la pregunta que nos formulaba Yereli al principio, nos vamos a dar cuenta que ya los financiamientos están ocupando un lugar importante como fuentes de financiamiento de los municipios para este año, que fue el 2014, incluso un poco más elevado que lo que fue la recaudación por derechos, ¿sí? Entonces, ¿es positivo o no es positivo que los gobiernos municipales se endeuden? En general, si los financiamientos son una fuente para obtener recursos, para que los municipios lleven adelante proyectos prioritarios, proyectos que pueden detonar el desarrollo local, pues el financiamiento entonces es una buena alternativa. El problema que ha ocurrido en nuestro país es que ante la falta de supervisión ciudadana en el ejercicio del gasto público, la falta de evaluación de los programas en el ámbito local y pues el uso político de los recursos en muchas ocasiones ha llevado a que los municipios o los gobiernos de los estados se endeuden, y eso no se vea traducido en la obra pública. Como veremos más adelante en la siguiente gráfica, bueno, me voy a esperar a esa. Los municipios tienen la obligación de destinar los recursos del endeudamiento que tuvieron fundamentalmente en programas prioritarios y en obra pública. Y bueno, eso no ocurre todas las veces así. Entonces, pues una buena cultura de uso de los financiamientos implicaría que los gobiernos municipales se dedicaran fundamentalmente a atender
proyectos de inversión que van a traerle beneficio de largo plazo a los municipios, lo que no ha ocurrido. Para que un municipio se pueda endeudar, tiene que tener el aval del Congreso local y, de acuerdo a la ley de deuda y a la ley de coordinación fiscal, tiene que tener también el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Solo recientemente se han incorporado ciertos candados para evitar el endeudamiento excesivo por parte de los gobiernos locales y bueno, esperemos que eso va a coadyuvar a que en primer lugar los municipios no se endeuden más allá de lo que pueden soportar en el corto y en el mediano plazo y por otro lado que se endeuden pero con proyectos de desarrollo local que puedan ser vigilados y supervisados por la ciudadanía. Esta gráfica nos empieza a hablar ya de la diferenciación que se está dando en los municipios de los 31 entidades de la República. Aquí están graficadas, no está la Ciudad de México. Y nos está diciendo esta gráfica que cuando menos ya tenemos a 12 municipios de 2 estados de la República que están teniendo una recaudación propia, un esfuerzo fiscal propio de manera significativa. En finanzas públicas utilizamos algunos indicadores para conocer cuál es el comportamiento de las finanzas públicas locales. 3 de los principales indicadores de finanzas públicas, uno es lo que se le denomina la autonomía financiera, que es la relación de los ingresos propios que el municipio obtiene en relación con sus ingresos totales. La dependencia financiera, que es la relación de la suma de las participaciones y aportaciones federales en relación con el gasto total de los municipios. Y por otro lado, es también el peso del financiamiento, que es el peso del endeudamiento. Si nosotros vemos aquí los estados en donde hay un número asociado a ellos, nos vamos a dar cuenta que en esos municipios ya la autonomía financiera está siendo superior al 27 al 30%, lo que habla de que hay un esfuerzo fiscal propio para recaudar localmente de manera importante. A nivel nacional el promedio apenas es del 18% de autonomía financiera en nuestros 2.457 municipios y delegaciones. En cambio, ya en estos municipios de estos estados de la República se empieza a percibir un esfuerzo diferente. La dependencia financiera en promedio a nivel nacional es del 82% y los financiamientos en promedio a nivel municipal están entre un 2 y 3%, aunque más adelante vamos a ver cómo el comportamiento de algunos municipios, especialmente de los municipios urbanos pequeños, pues es diferente. Entonces, esta gráfica, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es importante? En el año 2000 apenas eran 7 estados de la República cuyos municipios tenían una autonomía financiera superior al 30%. Hoy ya son 12, lo que nos habla de que diversos municipios a nivel nacional han tomado la necesidad del desarrollo local en sus propias manos. Y como el desarrollo local está directamente vinculado al esfuerzo que hacen los ciudadanos de esos municipios por pagar impuestos y que estos impuestos se vean traducidos en obras y en programas prioritarios, es ahí donde estamos viendo los mejores resultados. Entonces, contrario a esto, todavía hay municipios cuya autonomía financiera ni siquiera llega al 1%, muchos de ellos se encuentran en el sureste de la República Mexicana, y como lo podemos ver en esta gráfica, algunos estados como Chiapas, como Oaxaca, sus municipios todavía recaudan muy poco en relación a lo que gastan. Adelante. De acuerdo al artículo 115 constitucional, el municipio tiene libertad para administrar su hacienda pública. También, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, del presupuesto federal participable, el gobierno central tiene la obligación de entregar a los gobiernos estatales el 20% de esa recaudación federal participable y a su vez los gobiernos de los estados
tienen la obligación de entregar cuando menos el 20% de lo que recibieron a todos los municipios. En esta gráfica podemos ver cómo esta gráfica está hecha a precios reales, a precios constantes de 2008. Podemos observar cómo las transferencias federales, esto es, las aportaciones y las participaciones federales, han crecido de manera constante de 1995 a la fecha. Entonces, en muchas ocasiones se habla de que los municipios no tienen recursos para llevar adelante determinadas obras. Creo que si bien es cierto que los recursos siempre son escasos, en el caso de México tenemos una tendencia constante de crecimiento de las participaciones y aportaciones federales en términos reales hacia los municipios. Pero en cambio, por el lado del esfuerzo propio, de los ingresos propios de los municipios, vemos que la línea prácticamente es horizontal. Se percibe un incremento del esfuerzo propio a partir básicamente del 2010 a la fecha, lo que tiene que ver con el esfuerzo que están haciendo determinados municipios por recaudar más y por recaudar mejor. Entonces, los municipios, de acuerdo a la ley, van a obtener participaciones federales de acuerdo a 3 criterios básicos. El primero es el tamaño de su población, el segundo es en función del crecimiento del Producto Interno dentro de su propio municipio, esto es la producción de bienes y servicios en el ámbito local, y en tercero, en función de su recaudación propia. De esta manera, la ley de coordinación fiscal trata de estimular lo que es el crecimiento económico local y la recaudación propia para entregarle a los municipios la cantidad que les corresponde. En el caso de las aportaciones federales, las fórmulas toman en cuenta también a la población, pero ponen el acento a lo que es a la población en rezago social. Entonces van a estimular, van a dar recursos a los estados donde hay un mayor rezago social. Desafortunadamente, y de acuerdo a algunos estudios, me estoy refiriendo específicamente a uno que elaboró Hilario Barcelata, va a llegar a la conclusión que los municipios que tienen más gasto público por persona a nivel local son los municipios en donde hay un mayor rezago y mayor pobreza. Esto es, entregarle recursos a los municipios por sí mismo no es una garantía de que van a mejorar la condición de esos municipios. Eso va a depender de que haya gobiernos capacitados para que esos recursos que reciben de la federación puedan tener un buen destino, puedan ser correctamente aplicados en programas y en proyectos de impacto social y económico, que es lo que muchas veces pues carecen muchos de nuestros municipios, de capacidades para poder ejercer correctamente el gasto. Adelante. Sí, esto es lo que estaba comentando. Vamos a darle adelante, por favor, lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, que también pues plantea que lo que tiene que ver con el uso de los recursos del ramo 28 y del ramo 33 tienen que estar dirigidos especialmente a obra pública, en el caso del financiamiento por igual, y eso es lo que en muchas ocasiones no se ve de manera directa. Vemos que hubo endeudamiento, que hubo muchas aportaciones federales, pero no se ve con la correspondiente obra pública de manera física. Adelante. Bien, va Rocío a continuar. Bueno, regreso con la presentación para hablar de los municipios pequeños urbanos, que fue nuestro trabajo que realizamos. Bueno, esta lámina habla principalmente de la clasificación que tuvimos que realizar para ver cuáles municipios íbamos a tener para que nuestro estudio fuera representativo a nivel nacional. De un total de 2.479 reportados al INEGI, en el censo del 2010, tomamos aquellos que su población estuviera entre 25,000 y 50,000 habitantes.
fueron 374 municipios, lo que representaba el 15% del total de los municipios y el 38% de los municipios urbanos pequeños a México, por lo que podríamos destacar que nuestro estudio sí tiene una representación a nivel nacional. La siguiente. Hemos escuchado reiteradamente hablar de capacidades institucionales, que es de lo cual va a depender el desempeño de los gobiernos locales. Para definir una capacidad institucional, nos dice Faisbin que una capacidad es un factor que permite el que un gobierno desempeñe exitosamente una función. En general podemos decir que las capacidades institucionales se pueden definir como las habilidades ya sea desarrolladas o aprendidas, es decir, desarrolladas que las estemos creando o aprendidas que ya estén y que las estemos adaptándolas a nuestras funciones. Estas habilidades, ya sean desarrolladas o aprendidas, nos van a servir para desempeñar la actividad lo más eficientemente posible. Asimismo, Cabrero menciona algunos aspectos que podrían incidir en el desarrollo de capacidades, dentro de los cuales están el intercambio de experiencias exitosas entre gobiernos locales, la participación ciudadana o intensidad democrática, el marco regulatorio, que las leyes sean lo más claras y con exactitud para lo que estamos desempeñando, estructuras organizativas emergentes, es decir, ante las nuevas demandas ciudadanas pues se tienen que ir creando también estas estructuras para darles solución a sus necesidades. Y como ya lo hemos mencionado también reiteradamente, un perfil profesional de servidores públicos. Así podemos ver en esta gráfica que tenemos en la pantalla que a pesar de que la mayoría de los municipios urbanos pequeños cuentan con el departamento de tesorería, sin embargo, todo lo que alrededor, lo que implicaría que de este departamento se desempeñara exitosamente, pues no lo hay. Así como lo tenemos como mecanismos de evaluación del desempeño de los servidores públicos, vemos que es mínimo. Los programas de capacitación están alrededor de un 20%. Mecanismos para que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos en otra vía como es Internet es menos del 20%. Que exista un departamento de planeación y evaluación también es menos del 20%. Y un departamento de transparencia pues no lo hay. Entonces, mientras existe el departamento de tesorería, pero a su alrededor no existan estas estructuras emergentes de las cuales nos habla Cabrero, difícilmente se va a poder eficientar la obtención, la administración y el gasto de los recursos públicos en los gobiernos. Entonces, sí es muy importante desarrollar estas capacidades institucionales en los municipios. Son principalmente las que podrían dar pie a que se puedan eficientar los recursos públicos en los gobiernos, con lo cual se podría detonar un desarrollo económico dentro de los mismos gobiernos locales. La siguiente, por favor. En esta gráfica podemos ver cómo lo que es el comportamiento de los ingresos per cápita municipales. Y podemos ver que si bien los ingresos per cápita totales han crecido básicamente a partir del incremento de las participaciones y aportaciones federales, no así de los ingresos propios, porque si vemos lo que son las franjas rojas, estas pues básicamente se han mantenido constantes en los últimos años. Adelante. En la siguiente, este es un hallazgo muy importante y muy interesante, porque mientras en la gran mayoría de los municipios no ha habido un crecimiento sustantivo de los ingresos propios, tenemos estos 17 municipios en los cuales la recaudación propia, los ingresos per cápita por ingresos propios, han crecido desde un 130% hasta más, lo cual nos habla que entonces dentro de este grupo de municipios urbanos pequeños, aunque es pequeña todavía el total de municipios que están haciendo esfuerzos significativos por mejorar la recaudación local. Ahí están sus nombres, ahí están en los estados a los que participan. En el caso de Quintana Roo, destaca el que varios de sus municipios estén haciendo un esfuerzo significativo por recaudar mejor. Los municipios, en general los municipios turísticos,
tienen una ventaja comparativa en relación con otros municipios del país, en el sentido de que los visitantes aportan ingresos y dentro de ellos pagan impuestos por los servicios que reciben. Esto lleva a que los municipios que tienen un perfil turístico, en general, tengan una recaudación propia mayor. Pero luego lo que ocurre con estos municipios es que saben recaudar o recaudan porque llegan muchos visitantes a estas localidades, pero no saben gastar de la manera correcta. Pues el caso de Quintana Roo es uno de los ejemplos en donde uno de sus exgobernadores pues está siendo buscado por mal uso de los recursos públicos. Entonces, no basta con recaudar bien y mejorar la recaudación propia. Es necesario también saber gastar bien. Sí, la siguiente. En esta gráfica, en esta última gráfica, vean lo que estamos presentando. Estamos presentando el porcentaje de todos los ingresos de los municipios. El porcentaje que corresponde al financiamiento es a la deuda contraída por estos municipios. El porcentaje que va a gasto corriente, esto es pago de personal, servicios generales y materiales y suministros, y en la primera columna es el gasto que va en obra pública. Y es aquí donde vemos cómo hay algunos municipios, para el caso de este año, ¿verdad?, que fue 2012, que el municipio de Nava, en Coahuila, está endeudándose casi con el 16% del total de su gasto, pero ese endeudamiento está siendo para pagar básicamente gasto corriente. El gasto en obra pública apenas es el 8%. Hay algunos otros, por ejemplo también Cananea, que tiene un nivel de endeudamiento casi del 11%. Su gasto en obra pública es apenas en este año del 3%. La mayoría va para el pago de gasto corriente y del propio endeudamiento. Este es por el lado del gasto. En cambio, hay otros municipios que están teniendo un gasto en obra pública importante, como por ejemplo, en este caso fue Badiraguato, el Paso del Macho, Paso de Ovejas en el estado de Veracruz, Sinapecuaro en el estado de Michoacán, Huetamo igual, que tuvieron un porcentaje de obra pública más alto y niveles de endeudamiento, pues si bien no son bajos, están por encima de la media, ya que la media nacional para este año no pasaba el del 3% en el caso de los municipios, pero lo están empleando para obra pública. Entonces, esta condición diferenciada de los municipios nos puede llevar a detectar en dónde se están dando las fallas más importantes en el quehacer de los gobiernos municipales y a partir de ello definir o sugerir políticas públicas diferenciadas. Un elemento clave, como ya lo mencionó la maestra Rocío Esquivel, es el fortalecimiento de capacidades locales que permitan profesionalizar la acción del gobierno local y también el fortalecimiento de la participación ciudadana. En este sentido, veíamos una pregunta que nos adelantaron en el chat, donde decía, ¿qué podemos hacer desde la escuela? Pues desde la escuela se puede fortalecer precisamente la responsabilidad ciudadana en nuestros estudiantes, de tal manera que se comprenda que el cumplimiento de las leyes y el pago de impuestos es a la vez que es un derecho, todas las leyes que nos amparan, es una obligación ceñirnos estrictamente a lo que ellas dicen. Muchas gracias. Antes de dar paso a la segunda parte de la sesión, me gustaría plantearles una pregunta, aprovechando precisamente su experiencia. Fíjense que hace unos días leí una nota que indicaba que la inversión de obra pública en México va en caída libre. Y esto no es conveniente para el país. Entiendo yo que, y bajo las premisas que nos han compartido, es que hablar de la inversión también es hablar del desarrollo que puede tener nuestro país y en este caso concreto los municipios.
Por lo tanto, considero importante resaltar esta idea de que es necesaria recuperar esta inversión y mantenerla en unos mejores niveles, y creo yo va vinculado a la mayor aportación que veo en el estudio que realizaron, que son, bueno, desde mi perspectiva, las características que están teniendo estos municipios y que van íntimamente relacionados a la cultura financiera. Por ejemplo, esto de la autonomía financiera. ¿Esto qué implicaría? Que en los municipios las personas que gobiernan tendrían que estar capacitados para tomar mejores decisiones financieras, y esto es precisamente cultura financiera. Habla de las capacidades profesionales. Para tomar estas decisiones precisamente se requiere educación financiera. Habla de las características que mencionan de la inexistencia de cuerpos especializados en tareas de evaluación de los programas y políticas públicas. De hecho, en México en general hace falta una cultura de la evaluación. Hablan estas características de, lo mencionó la doctora Rocío, la necesidad de la supervisión y vigilancia presupuestal tanto de los funcionarios como de la ciudadanía, una escasa cultura de rendición de cuentas. Creo que esto nos viene a reforzar la necesidad de generar cultura financiera, no solamente entre los ciudadanos, sino entre las personas que toman decisiones. Y bueno, otros elementos, otras características que van en relación al ejercicio de gobernar un municipio. Haciendo alusión precisamente a esta vinculación que hacen entre su estudio y la cultura financiera, me gustaría que nos compartieran cuáles son esos conceptos básicos o habilidades fundamentales, valores, actitudes. Hace rato citaba el ejemplo de un exgobernador, que son necesarios para que quienes gobiernen, tanto los municipios como los estados y en general al país, puedan tomar mejores decisiones financieras. Bien, creo que además de una formación profesional en las áreas económico-administrativas que son indispensables para el manejo de las finanzas públicas en el ámbito local, se requiere pues una formación ética necesaria, indispensable, lo que es lo que nos hace mucha falta en nuestro país actualmente. Los recursos públicos son públicos, tienen el objetivo fundamental de ir a la ciudadanía para mejorar su bienestar. Ese es el objetivo fundamental de los recursos públicos, sostener los programas del gobierno y que estos gobiernos impacten en el bienestar de los ciudadanos. Uh-huh. Hemos visto una crisis muy fuerte, particularmente hoy que tenemos más transparencia, no quiere decir que esto antes fuera menos, pero cuando menos hoy tenemos más información de lo que pasa en los gobiernos estatales, municipales, como en las áreas del gobierno central, y nos podemos dar cuenta que hay una crisis muy fuerte en el hecho de que muchos gobernantes, a veces de manera muy cínica, hacen público el enriquecimiento que han tenido a partir de que son funcionarios públicos y se hacen de un nombre, se hacen políticos, hacen carrera, y mucha de esta carrera la han sostenido a partir de mal uso de los recursos públicos, de apropiarse de algo que no es de ellos, de robar. Entonces, evidentemente que en nuestras escuelas, en los municipios, tiene que haber un proceso de selección de quienes van a ingresar a trabajar en ellos de manera mucho más minuciosa, de tal manera que se comprenda que el cumplimiento de la ley no es una opción, es una obligación, y que cuando el ciudadano se aparta o el gobernante se aparta del cumplimiento de la ley, tiene que haber sanciones que lo lleven a responder por esas faltas que tuvo. Me parece que eso es muy, muy importante. Un presidente municipal, los miembros de un cabildo, pues sí tienen que tener las habilidades para hacer trabajo en equipo, para comunicarse con la población, pero hoy más que nunca requerimos que sean gobernantes que se apeguen al cumplimiento a la ley, que cumplan con la ley y que no crean que los recursos públicos son recursos a su disposición. Hemos tenido o tenemos casos muy escandalosos que lastiman a toda la población, y me parece que ya no deberíamos de permitir que aparecieran en los medios, en las revistas, personas supuestamente muy honorables, pero que se han hecho mal uso de los recursos públicos.
tiene que haber una sanción social pública más grande de lo que hemos tenido actualmente, porque si no creo que hacer política para muchos les atrae y muchos se pelean mucho por eso. ¿Por qué? Porque es la fuente más fácil de cómo enriquecerse. Entonces eso ya no debe ocurrir en nuestro país y deberíamos buscar aprovechar todos los instrumentos legales que se han creado recientemente, como el Sistema Nacional Anticorrupción, para que apenas va a empezar a funcionar, por cierto, para evitar todas esas problemáticas que estamos teniendo en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales y en el gobierno central, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. O sea, las instancias legislativas no están al margen de los problemas de corrupción que estamos viviendo y del mal manejo de los recursos públicos. Y si me permite nada más agregar una cuestión a lo que ya dijo la doctora, creo que sí es importante mencionar que una carrera profesional de los servidores públicos en los gobiernos locales es importante, ya que como sabemos, pues son cada 3 años, ahorita con la reelección ya se va a poder ampliar. Sin embargo, a los 2 años ya los presidentes están buscando algún otro puesto. Entonces se van, no nada más se van ellos, sino se va todo su equipo. No hay continuidad. Entonces esto no hay continuidad, no permite darle continuidad a sus obras, por una parte, y por la otra no permite que los servidores públicos, a esta rotación tan constante, no permite que esos servidores públicos vayan obteniendo la experiencia y los conocimientos en sus áreas. Entonces creo que sí es importante esta carrera profesional de los servidores públicos en los gobiernos locales. Sí, consideramos importante que la educación financiera sea considerada en general como una necesidad no solo de la ciudadanía, sino también de quienes toman decisiones sobre las finanzas públicas. De hecho, Citlali compartió una pregunta similar, cómo se relacionan las finanzas personales con las finanzas públicas, y creo que está en esta línea, ¿no? De las habilidades, los conocimientos básicos que todas las personas debemos tener, y sobre todo una base ética. De hecho, en esta parte no nos compete mucho como Ciudad de México, pero hablamos de un Estado de México, hablamos del resto de los estados que tienen municipios, y yo creo que esto es parte de la cultura financiera. ¿Qué tanto estamos empapados de esta información? A mí me dicen un ramo 23, yo pues sí, ¿cuántos ramos habrá? Etcétera, etcétera, porque no le dedicamos tiempo para poder ver de qué estamos hablando, a qué tipo de finanzas se está refiriendo, o decimos no pago impuestos. Yo recuerdo una sesión de hace como un año que precisamente era que teníamos que pagar impuestos. Aquí nos están demostrando cuál es la aplicación de esos impuestos y qué tan importante es poder pagar, por ejemplo, un predial, que muchos municipios dicen, yo no pago el predial desde hace 10 años. Sabes que no estás pudiendo contribuir para el mejoramiento del municipio de donde vives, y a qué se puede dedicar estos ingresos, ¿no? O la otra parte es, se me imagina que cuando hablamos de finanzas personales, no se me imagina, cuando hablamos de finanzas personales hablamos de un ingreso, de un gasto y de un ahorro. Y en finanzas públicas, bueno, lo trasladamos, hablamos de un presupuesto que tiene que ser autorizado, hablamos de ingresos, y ahora, esos ingresos, ¿cómo los obtuviste y en qué te los gastaste? Si conocemos un poquito de esta parte, creo que podemos llegar a lo que tú comentas, Yareli, de poder exigir más, ¿no? Lo que comentaba Rocío y la doctora Rocío, o sea, saber, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Para dónde va? Hay esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, hay un programa de armonización contable que surgió desde hace como unos 4 años. Está ahorita lo que comentaba, que va a empezar, este año empezó en abril, ¿no? Que comentaba usted, doctora Rocío, de hacer esfuerzos para vincular, para regularizar toda esta parte del gasto público, pero también habría que ver más a detalle qué es lo que hacen, qué es lo que necesitan, qué cuestiones culturales también imperan en esos municipios, porque a lo mejor puede ser que gane alguien muy preparado en ese municipio, pero la cultura, las costumbres de ese lugar dicen, no, aquí no se hace eso, tus leyes las haces a un lado y aquí vamos a continuar con esta otra parte. Ahí sí nos quisiera compartir, doctora, el caso de Oaxaca, ¿no? Algunos municipios de Oaxaca, que a ella le tocó vivirlos, y dices, ¿puede ser posible que en este año, en este siglo, todos estemos con ese tipo de cultura?
Pues sí, creo que recientemente hemos tenido avances muy importantes en materia legislativa que tienen el propósito de que haya un mejor uso de los recursos públicos. La Ley General de Contabilidad Gubernamental pues plantea la obligación de todos los municipios de dar a conocer lo que son sus ingresos y egresos de manera pública a través de los medios informáticos electrónicos. También obliga a que haya una homogenización en la forma en cómo llevan la contabilidad todos los municipios. Pero evidentemente estas disposiciones legales se topan a veces con las capacidades o con las pocas capacidades que los municipios tienen para poder rendir cuentas de manera correcta. También hubo avances importantes en delimitar que el incremento en el gasto corriente no puede ser más allá del 3% anual, lo que pues lleva de alguna manera, a ponerle límites al excesivo gasto corriente que tenemos en el gasto público a nivel local. Y también así hubo otras disposiciones para restringir el endeudamiento público. Ya los municipios los presidentes municipales no se pueden endeudar los últimos 3 meses de su gestión, por ejemplo, cosa que antes pues se endeudaban y le dejaban la carga al siguiente. Entonces, pero para hacer realidad, para que esas leyes operen de manera cotidiana, necesitamos fortalecer las capacidades institucionales y la vigilancia ciudadana en el ejercicio del gasto público. Sí, desafortunadamente todavía tenemos en algunos municipios que se manejan por usos y costumbres, lo cual, bueno, puede ser muy correcto, muy válido desde el punto de vista de que tenemos que recuperar todo lo que es nuestra cultura y las tradiciones, pero muchas veces estos usos y costumbres no están asociados a la transparencia en la rendición de cuentas ni a la eficiencia en el ejercicio del gasto. Sí me tocó ver a un municipio en el cual todo su grupo dirigente, todo su grupo gobernante, junto con el presidente municipal al cual nombraron por usos y costumbres, pues se pusieron de acuerdo que en lugar de que los recursos que habían obtenido para un proyecto del ramo 23 fuera para una fiesta pública. Entonces ahí había una persona que se oponía, pero bueno, la mayoría decidió que no, que iba a ser para la fiesta. Entonces, pues creo que este tipo de prácticas no solamente entonces están en algunos gobernantes, sino que también muchas poblaciones justifican el desvío de los recursos públicos para fines para los cuales no fueron entregados. Cuando hablamos de ramos, nos referimos a la parte administrativa de cómo se distribuye el gasto. Entonces, pues vamos a tener ramos autónomos, todo lo que es la administración pública federal, cada secretaría del gobierno implica un ramo y en fin, a eso nos estamos refiriendo, a la forma en cómo administrativamente se organiza y se entrega, se distribuye el gasto público. Pero ciertamente creo que para bien de México, recientemente se han aprobado cambios legales que nos van a ayudar a que haya una mejor uso del gasto público. Tenemos todavía muy grandes retos en materia ciudadana, en materia de gobiernos locales y estatales, pero pues afortunadamente la parte legal en eso se avanzó. Es muy importante que los ciudadanos que pagan impuestos se sientan con la autoridad de exigir, de reclamar rendición de cuentas a sus gobernantes, ya que esto va a ser lo que va a llevarnos a que cada vez más haya un mejor uso del gasto público. Hay por ejemplo, un ejercicio muy práctico que pudiéramos hacer. Agarrar un municipio, del que vivimos o en el que conocemos de visita, ¿no? Que alguna vez fuiste a pasear o cualquier cuestión así, y revisar en internet. Ellos tienen la obligación de dar una transparencia. Entonces, haciendo ese ejercicio, había muy pocos municipios que los cumplían. Voy a hacer mención de uno del Estado de México, que es el municipio de Japusco. Yo entré así a buscar, dije, Japusco suena como Acapulco. Revisé y sí tiene su información, ¿no? Pero agarré otros así que venían en orden alfabético y ya no había información en su portal de su municipio. Entonces, yo creo que hay algunos que sí están empezando ya a cumplir con todo esto,
me sorprendió porque veía los archivos, veía todo lo que ellos, su presupuesto, cómo lo habían diseñado, toda la información estaba ahí, ¿no? Me habla de transparencia, me habla de que van de la mano con esos esfuerzos que se han estado haciendo. Pero hay otros que sí decía ahí la etiqueta, le dabas clic y no había nada, ¿no? Y lamentablemente creo que eran la mayoría de los que estuve buscando. Pero hay también esos pasos que hay que mencionar, ¿no? Esos municipios que han hecho esfuerzo y que ahí está su información. Entonces creo que es un buen camino el que es largo por recorrer, pero que ya empieza. Sí, también en esta relación que habla Citlali, precisamente es necesaria la alfabetización financiera porque muchas veces, aunque se hagan públicos estos datos, bueno, para empezar, los ciudadanos a veces no tenemos el hábito de consultar esta información. Y cuando la llegamos a consultar, también a veces puede ser hasta inaccesible en términos financieros. ¿Por qué? Porque tampoco dominamos. Entonces la alfabetización financiera, creo yo, también es muy importante para poder tener acceso a un entendimiento de qué me están diciendo los municipios que están, cómo están ejerciendo el gasto también. Consideramos importante. Daremos paso a las preguntas que tenemos pendientes. Sí, tenemos en nuestro foro y los invitamos a participar para que después nos ayuden también a contestar las preguntas que hay. Tenemos, por ejemplo, de Esique. Ellos nos dice Fabiola Escobar y dice que por ejemplo, tenemos la de Esique Rosa Nava. Ha escuchado que en algunos municipios de la zona conurbada, la Ciudad de México, requiere una mayor participación federal. Los recursos que les asignan no cubren sus necesidades en educación, asistencia social, seguridad pública, entre otros. Y bueno, ¿cómo pueden incrementar estos municipios sus recursos? Bien. Ya les comentaba yo que los recursos se entregan a los gobiernos de los estados y después a los gobiernos de los estados hacia los municipios, específicamente lo que tiene que ver con las participaciones federales, en función de 3 criterios, que es el total de la población, el crecimiento de su producto, de su economía local y el total de recaudación propia que tienen en el municipio. Si quieren más participaciones, pues tienen que mejorar en esos aspectos, especialmente en el crecimiento de su economía local, de su Producto Interno Local y en el crecimiento de su recaudación propia. El ramo 23, por ejemplo, actualmente entrega los recursos a partir de proyectos específicos que elaboran los propios gobiernos municipales. Se someten a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en lineamientos previamente definidos por la Cámara de Diputados. Se aprueba en los proyectos que van a ser beneficiados año con año a partir de los recursos del ramo 23, pero para esto se requiere que los municipios tengan capacidad de proponer proyectos con el suficiente soporte técnico para que puedan ser aprobados. Entonces, en el caso de las participaciones, de las aportaciones, el ramo 33 yo les comentaba, pues ahí también la Ley de Coordinación Fiscal define las fórmulas a partir de las cuales van a ser entregados esos recursos. En el caso de los fondos de aportaciones para la infraestructura social municipal y el fondo para el desarrollo municipal, el Fortamun, intervienen también criterios como lo es el rezago social y a partir de la magnitud del rezago social se entregan parte de estos recursos. Quizá no sea un buen criterio que estimule el superar problemas a nivel local, porque pues los municipios con rezago parecería que tienen incentivos para continuar en esa condición de rezago porque reciben más recursos. Y como les he dicho, no es el problema central la falta de recursos públicos en el ámbito local. Los municipios que tienen un más gasto por persona, un mayor gasto público por persona, no son los que han tenido más desarrollo, sino son aquellos en donde la recaudación propia
es más alta, donde hay un esfuerzo recaudatorio de los gobiernos locales y donde la ciudadanía participa en el sostenimiento de las tareas del gobierno municipal. En muchas ocasiones, el hecho de que un gobierno municipal tenga más recursos solamente se ha traducido en acciones de corto plazo que no tienen ningún impacto, en programas clientelares que no ayudan a mejorar el bienestar sustancial de la población. Entonces, no pensemos, más recursos no necesariamente es más bienestar. Lo que es más bienestar son más capacidades locales, más capacidades ciudadanas. Me quiero imaginar con esto como que cuando tú te ganaste tu dinero, lo cuidas más, ¿no? Dices, es que a mí me costó, entonces tengo que ver en qué me lo voy a gastar. Pero cuando te lo daban, que tú recibes, bueno, no importa que se me pierdan 5 pesos, no importa que gaste no sé, en un dulce, pero cuando tú ya te lo ganas y tú ya sabes cuánto cuesta ganarlo y dices, espérame, déjame ver en qué me lo puedo gastar, ¿no? A lo mejor no me compro esto, mejor aquello, a lo mejor ahorro para después poder invertir. Entonces, algo así es esta parte de las finanzas públicas, ¿no? El municipio, entre más recibe, por lo que comentaba, entonces se preocupa menos en decir, pues al fin y al cabo me van a llegar recursos federales y me van a llegar ingresos y entonces, bueno, pues los puedo destinar a esto. Pero cuando se lo ganan, cuando ellos mismos los generan, cuando la ciudadanía está participando en pago de impuestos, también como que se vuelve más exigente. A ver, yo pagué impuestos, ¿por qué no has arreglado aquello? ¿Por qué no el otro, no? Como que cuidan más esa parte. Y esto es parte de la cultura financiera. O sea, el poder conocer y saber qué está pasando con esos ingresos. Sí. Bien, el tiempo siempre parece breve en estos espacios de diálogo. Vemos que ya han tenido la atención de observar nuestro foro virtual. Les agradeceríamos mucho si puedan poder seguir contribuyendo con nuestros participantes en esta sesión a distancia. Y bueno, antes de cerrar la sesión, nos gustaría que tanto la doctora Rocío como la maestra Rocío nos compartan una conclusión. Bueno, como ya lo habíamos comentado antes, la importancia de las finanzas públicas depende mucho el bienestar de la sociedad, el desarrollo de una sociedad. Por eso, como lo mencionaban aquí nuestras compañeras que están aquí, es importante por lo menos tener las nociones básicas a qué nos referimos. A veces el desinterés de la sociedad en general impiden, y la participación, la exigencia en cuanto al uso de recursos públicos, impiden que los mismos gobiernos sean más eficientes en esta parte. Otra parte también que hay que resaltar, efectivamente, como lo mencionó la doctora Rocío, no es el dar más recursos a estos municipios que están socialmente marginados. No es darles más recursos, porque lo que se trata es de incentivarlos a hacer un esfuerzo fiscal. Empezando poco a poco, se requiere de mucha participación de los servidores públicos, de la ciudadanía, pero se tiene comprobado que si ellos son los que recaudan, si hacen este esfuerzo fiscal, el gasto va a mejorar más el bienestar social de la comunidad de que se está hablando. También agradecer a todos por la invitación. Tenemos aquí algunos, ya nos pusimos a revisar. Queremos agradecer a Rosa Nava, Mario Huerta, Fabiola Escobar y todos los que nos han hecho partícipe de sus comentarios y de sus preguntas en el foro. Sí, muchas gracias por habernos invitado. La base de la gestión municipal pues es el manejo de los recursos, son sus finanzas públicas. Una buena gestión municipal entonces va a existir cuando de entrada hay una buena gestión de los recursos públicos, ya sea en la forma en cómo se obtienen y la forma en cómo se gastan. Tiene mucha razón en lo que comentaba Citlali, en el sentido de que hay una teoría que se llama la teoría del efecto flypaper, del efecto matamoscas, que habla de que cuando a los municipios les ha costado poco trabajo recaudar los recursos que tienen, van a hacer más mal uso de ellos. Entonces, si a un municipio le llegan básicamente participaciones y aportaciones federales y eso no ha representado un esfuerzo directo de su población en los ingresos que tiene el municipio, entonces ese municipio no se va a ver obligado a gastar correctamente esos recursos. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?,
de que junto con el buen uso de los recursos tiene que ver en mucho con el esfuerzo que hacen los ciudadanos para poder nutrir las finanzas públicas locales. Muchas gracias y hasta pronto. Agradecemos la presencia de la doctora Rocío Huerta Cuervo, la maestra Rocío Esquivel Santillán, a la maestra Citlali por haber compartido este espacio de diálogo. A toda nuestra audiencia los invitamos a seguir participando en las sesiones del Seminario Repensar las Matemáticas, el Seminario Repensar la Economía, y en nuestra próxima sesión número 50 de este Seminario Repensar la Cultura Financiera, el próximo 4 de julio a las 13 horas. Hasta pronto.